Bueno, vamos a arrastrar nuestro primer sprite a la escena. Lo primero que voy a hacer va a ser eliminar el círculo que tenía aquí de ejemplo y el objeto vacío. Y voy a seleccionar el fondo, el sprite del fondo, lo voy a arrastrar a la escena. Me voy a alejar un poquitín más. Aquí con las herramientas de transformación que hemos visto, vamos a escalar con la R. Vamos a hacer clic con el ratón en el cuadrado blanco y lo vamos a escalar un poquito más o menos al tamaño que tiene la pantalla. Ahora con W lo vamos a subir un poquito para arriba para adaptarlo así, y aquí abajo me queda un hueco porque aquí necesito añadir un suelo para que caigan las fresas que no entren dentro del recipiente, se queden caídas aquí abajo. Y lo que voy a hacer es que aquí en Projects, dentro de la carpeta Sprite, voy a crear un objeto 2D que sea un sprite y que sea un cuadrado. Me lo voy a añadir a la escena, lo voy a escalar en el eje X y lo voy a mover. En sus propiedades, en el inspector, lo voy a colorear de un color que sea un poco así moradito. Lo voy a renombrar como suelo. Vamos a seleccionar el sprite fondo y vamos a echar un vistazo a las propiedades del sprite renderer. Cuando arrastramos un sprite a la escena, Unity nos añade por defecto el componente sprite renderer, que es el componente encargado de pintar las imágenes en la pantalla. Si no nos aparece o tenemos que añadírselo a cualquier otro sprite, lo podemos añadir desde Add Component, buscamos sprite renderer y aquí nos aparece en la lista. La primera propiedad que vemos en el sprite renderer es la propiedad sprite, donde se nos muestra el sprite que contiene este componente. Si hacemos clic en este circulito de aquí, podemos ver todos los sprites que tenemos en la escena y podríamos cambiarlo por otro que necesitáramos. Después tenemos color, con el que podemos pintar el sprite o darle alfa, y puede ser útil si por ejemplo necesitamos que cuando el usuario cometa un error se produzca un cambio de color. También podemos hacerlo transparente con el canal alfa si necesitamos que desaparezca un sprite en un momento dado. La opción Flip permite voltear en el eje X o en el eje Y. Draw Mode indica cómo se va a pintar el sprite y tenemos varias opciones. Lo tenemos simple, indicando que cada sprite es una imagen. Slices, que indica que el sprite está cortado en trozos y es útil cuando tienes un sprite que es un botón con las esquinas redondeadas. Necesitas las esquinas redondeadas añadirlas en trozos. Y Tiled, que indica que el sprite se va a repetir formando un patrón. Interaction Max permite configurar el sprite cuando interactúa con una máscara. Material es el material con el que se está dibujando el sprite y Unity utiliza Sprite Default como material por defecto para pintar un sprite. Sorting Layer y Order Layer nos permite ordenar los sprites por capas. Ahora mismo yo tengo el fondo y el suelo en la capa 0, pero si yo por ejemplo quiero que este suelo dentro de la capa 0 esté por encima del fondo, en Sorting Layer añado una nueva capa que le puedo llamar 0.1, que esté por encima de la capa 0 y sitúo el suelo por encima del fondo. Si lo pongo en default, el suelo se queda por encima de la capa. Seguramente tengamos que cambiarlo el suelo de capa. Lo tengamos que poner en la capa 1 porque ahora vamos a añadir el vaso que tiene, digamos, dos capas. El vaso tras, la parte de atrás del vaso con la pajita, y la parte de delante del vaso que va por delante. Entonces nos vamos a ir a la carpeta Sprite, vamos a desplegar los sprites del vaso, vamos a seleccionar el vaso tras y lo añadimos también a nuestra escena. Voy a poner un poquito para acá porque luego la pajita viene por aquí. Vamos a arrastrar también la pajita a la escena. Las proporciones de los objetos los tendremos que ir adaptando según nos convenga. A lo mejor el vaso, por razones de jugabilidad, hay que hacerlo más pequeño, más grande, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y ahora vamos a añadir el vaso front y lo vamos a poner encima. Lo que voy a hacer va a ser que el vaso front lo voy a situar en la capa 1, que es donde va a ir también la fresa, y lo demás lo vamos a dejar en la capa 0, que donde no se va a mover nada, ni necesitamos ninguna interacción. Y ahora nos vamos a añadir los macaroons. Lo que pasa que lo que vamos a hacer va a ser añadirnos los tres modelos de macaroons y después, cuando les hayamos añadido las físicas, vamos a hacer prefab para explicaros lo que es un prefab y lo útiles que son a la hora de diseñar un videojuego. Vamos a añadirnos primero el macaron azul, obviamente hay que escalarlo con R. Ahora el amarillo nos le ponemos un poquito más por aquí y lo vamos también a escalar, y el verde. Y por último la fresa, tengo que situar la fresa en la capa 1
para que entre dentro del recipiente y nos tienen que caber como mínimo 3 fresas en el recipiente, entonces tenemos que adaptar el tamaño para que nos entren. Los macarons tengo que situarlos también en la capa 1 para que las colisiones con la fresa se puedan llevar a cabo. Vamos a comprobar que los tenemos en la capa 1, sí, vale. Vamos a comprobar que tenemos todos los objetos con su nombre para no liarnos luego.